¿Te ha pasado que has visto las noticias o las redes sociales, en la vida en general, y sientes que esto ya lo has vivido, así un tipo de déjà vu? Pues bueno, tal vez no estés tan perdido del todo, porque justamente hoy hablaremos sobre el contexto histórico de lo que nos pasa el día de hoy. Hola, soy Erendira Juárez, tu psicóloga de bolsillo, y hoy en SICTAPE Lado B tendremos a una historiadora muy especial que nos hablará justamente para entender del por qué sientes este efecto de déjà vu. Bienvenida. Hola Ari, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí, de que me hayas hecho la invitación. Y bueno, como bien lo dices tú, la historia explica muchísimas cosas, pero propiamente nos puede enseñar a entender el contexto cotidiano. Muchas gracias por estar aquí, ¿no? Y bienvenida. Y dinos tu nombre, ¿a qué te dedicas? Muy bien. Bueno, mi nombre es Atsiri Jurado. Tengo un segundo nombre que también lo usamos y que posiblemente Are me diga por ahí, es Itzigeri, y mi diminutivo es Itzi, entonces para que no haya confusión, también me llamo Itzi. Sí, Itzi va a ser para nosotros, sí, ya bautizada aquí. Sí, mejor Itzi. Y bueno, justamente yo soy historiadora de formación profesional. Mi formación fue en la Universidad Autónoma de Querétaro, justamente, ya titulada y todo, con mi cédula, y actualmente ejerzo la parte educativa de la historia. Tal vez no necesariamente como tan rigurosa, pero sí, o sea, traigo un historial de dar clases en secundarias, preparatorias, y actualmente me encuentro como más del lado administrativo, pero de la parte educativa. Muchas gracias, y qué interesante parte de que se puede ejercer tu formación en los diferentes planos. Vemos que también estás en educación, administración, educativo, todo. O sea, tienes un montón de recursos sociales que puedes ocupar justamente, ¿no? Sí, justo. O sea, es que de verdad que la historia comprende pues un buen aspecto de nuestra sociedad, ¿no? Incluso en algún momento también llegué a ser gestora cultural, que también lo aplico un poco ahora en donde estoy trabajando, pero sí, la historia explica un buen de cosas y pues bueno, aquí estamos para también poner en claro algunas otras dudas, etc. Y justamente el día de hoy vamos a hacerte 10 preguntas para iniciar, okay, que son como para que nos des esta visión antropológica, ajá, que nos explique por qué tenemos este efecto de déjà vu en la sociedad. Okay. Bueno, la primera pregunta que nos hicieron, de hecho esta es de un alumno, dice, la pelea de bandos en política que tenemos ahorita, ¿de verdad es nueva o ya traíamos pleito desde hace mucho? No, pues sí, o sea, definitivamente, yo sé que es redundante y a veces lo vemos un poquito como obvio. Sí, justamente como esto de que la historia es cíclica, ¿no? Uh-huh. Se repite cada cierta cuestión de tiempo y pues hay movimientos y hay cuestiones sociales que simplemente pasan y pasan todo el tiempo. Y una parte es esto, o sea, siempre va a haber 2 o 3 bandos, ¿no? En esta situación. Lo vemos reflejado en política, pero pues antes no teníamos partidos políticos, por ejemplo. Existían las monarquías. Pero incluso dentro de las monarquías había guerras. ¿Por qué? Por ocupación de territorio, etcétera, ¿no? Incluso, ya cuando se empezó con estos movimientos más racionales, también las ideas, pues, llegaban a chocar, ¿no? Y esto se traduce a lo que tenemos hoy, también. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo. No es algo que nació el siglo pasado. O sea, es básicamente que no importa tanto la estructura como gubernamental, sino que siempre ha habido como estos intereses hacia el poder y quién lo tiene para poder como doblegar, ¿es lo que nos comentas? Sí, tal vez no doblegar, pero pues al final queremos ser nosotros quien lleve o que tenemos la razón, ¿no? En este caso, pues de la monarquía, Dios era como el que elegía, ¿no? A esa familia que tenía el poder. Y no había no lo podíamos mover tan fácil como ahora que pues tenemos derecho a votar. Pero llegando e instruyendo, bueno, ya la cuestión del voto y que tenemos una democracia, pues ahora sí hay como esta situación de pues tenemos que meter ahí de repente hasta ciertas fake news o cosas cizañosas como para eventualmente que llegue alguien al poder, ¿no? Y fíjate que más adelante va a salir justamente esto del uso de la información, si es actual realmente o ya tenemos tiempo. ¿De dónde viene el relajo de nuestras ciudades? O sea, decisiones, ya sabes, históricas que ha sido como lo del tráfico, las desigualdades en las colonias. ¿De dónde viene esto?
Muy bien. Pues bueno, vamos a centrarnos en Querétaro, por ejemplo, ¿no? Que lo tenemos como más cercano, es un contexto que la mayoría conocemos de este canal. Y la traza urbana se concentra, por ejemplo, en el centro. Lo vemos muy, muy bien definido aquí en la ciudad. Lo que es la parte de Plaza de Armas, pues ahí se concentraban las familias ricas, ¿no? Las de Abolengo, las que tenían un cierto poder político en la parte de, pues de cuando fue el virreinato. Vaya. Si vemos la estructura de esas casas, de esas mismas calles, ¿qué nos da? Pues son casas acomodadas, casas grandes, casas pues de las familias bien, ¿no? Y pasando el Avenida Universidad, que se le conoce como el Río, ahora sí ahí vivía como la prole, vaya, ¿no? Y de hecho se le conoce como la otra banda. Ya. Ajá, de ahí viene también esto del Tepe y esas zonas, que es la otra banda. Y se concentró actualmente justamente de esa manera. Sí, o sea, había una separación demográfica fuerte en cuestión de, pues los ricos de este lado, pues los pobres acá, ¿no? Y pues de esa manera crece la ciudad. Pero ¿qué pasa ahora? Me decía, creo que venía como algo de la actualidad, ¿no? De la pregunta. Sí, como de dónde viene este caos, por ejemplo, en las ciudades. No, tal vez sí vemos como un acomodo de calles, pero no están bien trazadas, si te pones a pensar en el centro. Hay callejones, hay andadores, etcétera, ¿no? A unos modernos que se hicieron las modificaciones, pero realmente estaban pensadas o estaban trazadas para un tipo de andar. En este caso, pues carretas, a pie, caballos, y con el uso automovilístico que se viene después de la industrialización. ¿Qué pasa? Uno, empieza a crecer obviamente la ciudad, Querétaro, sin ninguna traza realmente como ordenada, sino pues necesitamos casas para que los obreros trabajen, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? ¿Y eso a qué se traduce? A que haya un buen de tráfico ahorita. ¿Por qué? Porque pues es diferente a que poca gente tuviera carruaje o que tuviera un caballito, a que ahora pues el acceso a un automóvil puede ser un poquito más fácil, ¿no? Entre comillas. Entonces se genera esta onda de cuello de botella, no sé, que es lo que nos está pasando. Hay un buen de tráfico, las vialidades no están bien construidas en muchas ocasiones. Hace poquito tuvimos una inundación, creo que por tercera vez, el 5 de febrero, que es una obra nueva, sí. Y realmente te pones a pensar, ¿no está bien construida nuestra ciudad? Porque sí, justo había leído que tienen como un triángulo isósceles, que ahí se concentran las mayores cargas de tráfico, pero justo no es lo que a lo mejor viene relacionado, que se fue construyendo de acuerdo a las necesidades basadas del colonialismo, me imagino. Sí, o sea, y bueno, ahí nos concentramos, ¿no? Obviamente ya después se fue esparciendo la mancha urbana, y pues sí, hay incluso hasta colonias que están en cerros que yo creo que no contemplábamos vivir en algún cerro, ¿no? Pero simplemente pues hay una necesidad de vivienda. Entonces sí, hay un mal trazo de crecimiento poblacional y la organización de estructuras en las ciudades, básicamente. Y dice la tercera, ¿qué onda con la vida fit? ¿Se inventó? ¿Es un invento moderno esto de las tendencias? Acompáñame hoy en la mañana, ¿o ya venía desde antes? Pues yo creo que invento moderno, el cómo lo estamos viendo ahora. Este tipo de prácticas siempre han existido, con otro tipo de enfoque, obviamente. Ahorita nos lo quieren vender o nos lo están vendiendo. Sabemos que vivimos en una era capitalista, que estamos en un sistema capitalista donde todo se tiene que vender. Entonces, hay rituales, y lo platicábamos hace poquito, que literalmente eran rituales espirituales, eran cosas de desintoxicación de manera espiritual, etc. Y ahora te lo están comercializando para hacerte sentir el único y diferente, por ejemplo, ¿no? Esta onda de, por ejemplo, un temazcal, un baño de agua fría, con hielo, bueno, no sé cómo se le llama, con bañera, con hielo, por ejemplo. Los jugos detox que platicábamos, que en algún momento, pues este tipo de merjurje, si lo quieren llamar, se hacía con otro fin. Ahora se hace por llevar un estilo de vida saludable. Que ya se conocían sus propiedades, pero claro, incluso hasta ya comercializan
en algunos templos y no es contra la religión, creo que esto quiere muy, muy claro, no es contra creencias ni contra la religión como tal, sino estamos dando un contexto histórico, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, están las botellas de agua bendita, que ya con marca incluso. Sí, no, está cañón, es comercializar, y yo incluso lo pienso de esta manera, que es apropiarse de creencias totalmente válidas, como lo dices, o sea, al final nosotros buscamos un sentido, ¿no? Ahora, este tipo de cosas lo agarran y lo meten en un empaque y te lo quieren vender. Lo mismo con la meditación, por ejemplo. La meditación tiene una historia, pues, de los monjes budistas, por ejemplo, ¿no? Que ellos... El taoísmo. Sí, también, que quieren alcanzar un nivel espiritual y filosófico más elevado. Y ahora no está mal que tomemos esas prácticas, pero también hay que ser conscientes de dónde está saliendo este tipo de situaciones y que también le tengamos un respeto, que no lo podemos ver como solamente un producto de, ay, bueno, esta moda, mi influencer favorita anda haciendo la meditación, el ayuno, por ejemplo, que también es un tema que hace millones de años que se hace, pero que ahora sabemos que sin una cuestión médica que adecuada, sí, que te vaya guiando, por ejemplo, pues puede ser hasta contraproducente. Sí, claro. Sí, y justo, también a veces las culturas tienen mucho que ver, porque por ejemplo, decías, en otros lados, del otro lado del mar, sí están acostumbrados al ayuno, y aquí en México, pues no, hasta tenemos nuestros desayunadores, básicamente. ¿No? Punto. Dice la 4, hay personas que dicen, antes todo era mejor. ¿En serio hubo un tiempo que sí estábamos mejor o nada más se fue como cambiando un poquito? ¿Qué es ahí la diferencia? Yo creo que tiene que ver con un tema de la nostalgia, ¿no? Ajá. O sea, no sé, yo no es como que haya vivido tanto tiempo como para saber si en algún tiempo fue mejor, pero definitivamente, bueno, si nos vamos ya como a cuestiones de historia política, ay, yo me deprimí mucho cuando vi historia política de México, por ejemplo. Porque de verdad parece que no avanza el país, ¿no? Es triste ver que sigue habiendo desigualdades que vienen desde hace muchísimo tiempo y que por más o por muy buenas intenciones que tengan los presidentes en turno, pues realmente es súper complicado el cambiar estas estructuras, ¿no? Pero yo creo que va por la nostalgia, no sé, o sea... Como una vivencia personal, más bien, una forma de la perspectiva individual. Justamente, y si te fue muy bien a ti en algún tiempo, pues obviamente que vas a creer que en ese momento de la etapa de la historia, pues México o el país completo estaba mejor. Tal vez solamente tú eres el que estaba viviendo pues tu pico, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Cuál es tu...? Ay, tu momento top. Sí, es que la juventud tiene una palabra específica como... Anoten ahí en comentarios para que por favor nos actualicemos en el lenguaje. Y lo traía aquí y yo, esta palabra. Bueno, eso. Yo creo que sí es más nostálgico. Obviamente, sí hay cosas que han avanzado en la actualidad, pero como lo decimos, ¿no? Hay problemáticas que son cíclicas y hay cosas que son cíclicas. Entonces... ahorita vemos que la derecha, por ejemplo, viene súper fuerte con conservadurismo y todo, pero también corresponde al tiempo que estamos viviendo, que pues se viene una crisis fuerte a nivel mundial, también la ¿no? globalización, el uso de redes y todo lo que es el capitalismo que habías mencionado conlleva este pensamiento. Claro. Ok. Y justo, esta es la siguiente pregunta, que es la quinta. ¿Qué desigualdad notas sobre todo que se viene repitiendo ya desde hace mucho tiempo? Pues la pobreza. O sea, yo creo que es la desigualdad más fuerte, ¿no? La económica, la que por más que querramos y que se pongan todos los huevos en esa canasta, es imposible el que se encuentre un equilibrio. Porque sí es inmenso, ¿no? La gente rica es rica por... mucho tiempo después. Y por millones de pesos, o sea, que ni siquiera nosotros conocemos cifras, ¿no? O sea, son cifras inimaginables. Que incluso en algunos videos de internet, no sé si te ha salido, que la gente, pues sí, que somos humildes, que somos, pues sí, proletariados, consideran a gente rica, gente que gana 50,000 pesos, por ejemplo.
cuando No, hablo de mucho, de cantidades que no podemos nosotros dimensionar. Eso ese es su gasto, básicamente. Sí, no, hasta más, yo creo. Exorbitante. Sí, definitivamente yo creo que la pobreza sería. Y justo yo apoyo mucho a Itzi como historiadora en el lado de la psicología. Les decía que incluso tu contexto personal va a basarse mucho también en la cuestión económica, no por situaciones clasistas de que nosotros trabajemos, las personas que trabajamos en sociales, de formas diferentes por seres humanos, sino porque tenemos que entender que el contexto económico va a ser un parteaguas tanto en la oportunidad de trabajo, en la oportunidad de cómo se desarrolla, qué tiene. Y es esta diferenciación histórica que tenemos que también aplica en tu lado personal. Entonces es por ello que también aumentan las frustraciones, me imagino que también del lado sistémico. Claro, y bueno, no sé si vayas a mencionar esta pregunta, pero venía una relacionada a la violencia. La desigualdad salarial, la desigualdad de oportunidades, etcétera, también influye a que exista más violencia. Hay más frustración, bueno, tú lo sabes, de la parte psicológica, ¿no? Sí, claro. Y es algo sistémico, totalmente. De acuerdo. Dice, fíjate que esta viene como muy específica a un momento de la historia que a todos nos pegó de forma actual, que es la pandemia. Estábamos en incertidumbre, pánico. ¿Hay alguna de nuestras, si quieres enfocarla, si quieres en México o en Universal, ya nos dirás, pero hubo alguna época que también se repitió este patrón, como lo conocimos, la pandemia COVID? Pues hubo pandemias antes, ¿sí? De hecho, pues no sé si es considerada como pandemia esta de lo que tuvimos con la influenza H1N1, creo. Fue poco tiempo el que también nos encerraron, porque hasta creo que cancelaron clases o coincidió con alguna salida vacacional de ¿cómo se llama? Semana Santa. Pero también, o sea, no éramos conscientes porque, bueno, no estaba esta cuestión de las redes sociales tan a la mano. Pero sí hubo un pánico. Y bueno, históricamente ha existido también pandemias fuertes en cuestión de enfermedades, que ha sido devastadora a nivel obviamente económico en países, a nivel psicológico, porque pues es un trauma. Sí, claro que sí. Me imagino que pues te ha tocado atender pues gente con ansiedad trauma, social, la agorafobia, por ejemplo, aumentó mucho en la pandemia. Es que es terrible, ¿no? Sí, de hecho también uno que acabas de mencionar, el factor tecnológico sí tiene que ver con las herramientas también de recursos personales, de cómo sobrellevar una pandemia, porque era muy diferente en las personas que vivían, por ejemplo, este segmento que dices, ¿no? Sí. De la población que vive en la sierra, a la que sí tiene una tablet y tiene diferentes recursos económicos y tecnológicos para sobrellevar e incluso educarse, porque incluso estábamos estudiando en casa. Sí, justamente, fíjate, ahorita que mencionas lo de la sierra, brevemente les voy a comentar. Yo en ese periodo justamente estuve de voluntaria en una institución que se llama CONAFE y me tocó dar clases en la Sierra Gorda de Querétaro. Entonces, sí era totalmente raro el concepto que tenían como allá, o el momento que estaban viviendo justamente en pandemia, porque para ellos no existía. Ellos estaban haciendo su vida normal, pero pues te hablo de comunidades que estaban a 3 horas del centro de San Joaquín. O sea, que es un municipio bastante retirado de aquí de Querétaro. Entonces, pues cada uno vive pues estas crisis a su manera. Por eso, bueno, volviendo a lo de la pregunta de los tiempos mejores, pues es que cada uno puede tener una interpretación de esa respuesta, ¿no? De acuerdo al contexto social, económico e histórico que le tocó, básicamente. Bueno, y justamente, también hablando de cosas, hablamos ya ahorita de desigualdades. ¿Qué 5 cosas puedes encontrar que sí hemos mejorado históricamente? Ay, pues no te voy a mencionar 5, pero te voy a mencionar, bueno, tal vez vamos a intentarlo. Tal vez 2, pero la más importante, que yo creo que todos conocen, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la que tenemos que tener en cuenta, los derechos humanos, amiga. O sea, los derechos humanos son algo que pues ha sido un parteaguas grande, porque yo sé que muchos tal vez desconocemos que incluso había sectores poblacionales que no eran considerados humanos. Entonces, incluidas nosotras hasta no hace mucho tiempo. Sí, entonces, sí está cañón, ¿no? No solamente las mujeres, sino pues también, vamos, o sea, ya hay, sí, o personas negras también.
Sí, las personas afrodescendientes siempre ha sido la discriminación en el racismo, por ejemplo. Sí, y que pues si tú llegas a ver, por ejemplo, hay una película que creo que puede ser un poco como aclarante por esa parte, tanto costó, creo que está como a mitad de los años 50, se llama Historias Cruzadas, no sé si la llegaste a ver. Sí. Que incluso, o sea, pues sí, las personas afroamericanas tenían sus baños separados de la casa donde laboraban, porque no podían compartir el baño. Entonces sí, obviamente hay muchas cosas de ficción dentro de las películas, pero hay algunos datos que sí dices, ay, o sea, esto sí pasaba, ¿no? Si tienes todavía el efecto de déjà vu, también tiene una cuestión mediática y importante que resaltar. El arte que tú conozcas, el arte que te guste, sea pintura, sea lectura, sea series, siempre van a reflejar un contexto histórico que justamente muchas veces es visualizarlo y no promoverlo, porque muchas veces hay que saber esa diferenciación en el arte. Pero sí también conlleva justamente esto, ¿no? De cómo vivo mi contexto y te sientes acobijado por eso con las series y películas también. Sí. Y justo te da esa conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las historias cruzadas. Sí. Bueno, la 10, 9, espérame, ya me había perdido. Hoy nadie recuerda. Aquí dice algo bien interesante. Cuéntanos un evento, una ley, personaje que cambió un montón de cosas, pero que nadie recuerde y aún así siga teniendo un efecto diario. Ok. Pues justamente, ¿no? Volviendo a lo de los derechos humanos, ¿qué pasa a mitad de en 1953? Se le da el voto a la mujer aquí en México. O sea, y es hace 80 y tantos años. Hay personas que todavía les tocó verlo. Exactamente, o sea, yo creo que incluso algunos todavía tienen abuelitos o familiares que no les tocó votar todavía porque pues, todavía no se aprobaba la ley, ¿no? No, aunque se haya aprobado la ley, no se puso como en marcha luego. Creo que me parece que hasta el 55 ya fue la primera vez que votaron las mujeres aquí en México. Pero pues este movimiento de las sufragistas a nivel mundial, pues es totalmente importante, porque justo volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera éramos consideradas personas, éramos una extensión del marido, del papá, ¿no? Eso yo creo que ha sido clave para que pues ahorita tengamos pues personas de poder que son femeninas, y que tengamos una presidenta, vaya. Sí, del grado que cambió, entonces sí hay una repercusión diaria. Súper. ¿Por qué olvidamos cosas tan importantes? ¿Por flojera, conveniencia de alguien o falta chispa en la enseñanza de la historia? Ay, yo creo que también el modelo en el que se hace en la cuestión de la enseñanza de la historia en México, a pesar de que los historiadores, porque, bueno, me tocó la fortuna de que una de mis maestras diseñó un libro de historia para nivel secundaria. Por más que quieran cambiar el tipo de método de enseñanza, hay que entender que la historia también fue pues un artefacto de uso para crear un Estado-nación o el nacionalismo como lo conocemos. Imagínate un país que viene de guerras, de encontrar su libertad, de buscar una identidad, porque pues incluso ahorita tenemos un buen de comunidades que ni siquiera se sienten identificados con cosas del centro, porque hay que ser también nosotros conscientes. Lo que se busca es que se haga parejo todo. El Día de Muertos, ¿cómo lo celebramos? Como lo dicta como el centro, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay millones de panes de muerto. Sí, o sea, hay muchos panes de muerto, pero el pan de muerto es el que conocemos de bolitas, con los huesitos y todo, y no. Entonces, es complicado. Hay muchas cosas de la historia muy padres y muy jugosas, pero ¿cómo lo metes a un libro que te pide ciertos requerimientos? O a una estructura donde te piden ciertas cosas, ¿no? O incluso, pues al final los estudiantes tienen que aprender ciertas cosas para acreditar un examen. Tal vez no dentro de del trimestre, vaya, ¿no? Pero pues tienen que pasar a la prepa y tienen que pasar a la universidad. Y te piden, pues sí, ciertos datos que se vuelven un poco aburridos para la mayoría, porque son fechas, porque son nombres de personas, porque son acontecimientos, pero también está en nuestro deber encontrar una manera
de que tal vez cambiando la narración se vuelva un poco más dinámico. Ujú. Y tal vez no se van a aprender 500 nombres de los presidentes, ¿no? Que no son 500, son mucho menos. Pero pues van a tener alguna idea de lo que se hizo como en ciertos años, o cómo fue cambiando. O pues sí hay acontecimientos que son imperdibles, ¿no? Que te tienes que saber. La independencia, la revolución. La conquista. Sí, o sea, es parte de la metodología, yo creo que también del profesor. Pero también hay que, bueno, les tengo que decir que esto es nuevo. O sea, antes los historiadores no se formaban de esta manera, pues eran muy tradicionales, muy de investigación, y la metodología de la enseñanza pues no estaba contemplada como en el área. Ujú. Entonces es un cúmulo de cosas, ¿no? Serían como de 3 en 1. Sí, pero también, justamente ahorita que hablábamos del arte, tratar de usar ese tipo de recursos. O sea, hay películas históricas que de verdad son una joya. Yo incluso llevé una materia que se llamaba Historia y Cine, porque sí te da un contexto de lo que estaba pasando y una perspectiva diferente. Y lo puedes ver plasmado ahí en una película, es sorprendente, ¿no? Una pintura. Sí, claro. Da demasiado. O sea, es increíble. Música que podemos escuchar, no sé, por ejemplo, un Víctor Jara que viene de Chile, sí, en una situación muy complicada de su país, que es de protesta totalmente, donde puedes entender por una melodía y por unas palabras el cómo estaba el campo en ese momento, sí, ¿no? la dictadura o de las Chile. personas, sí, justamente. O sea, es impresionante, ¿no? Que incluso se comparte, porque en las épocas de Víctor Jara también nosotros estábamos teniendo una opresión aquí en el país, y por eso tenemos movimientos estudiantiles que escuchaban a Víctor Jara a pesar de las trascendencias de los continentes, ¿no? De los países, sobre todo aquí que estaba en América, Chile abajo y acá más o menos geográficamente hablando, rompieron esa barrera, ¿no? Pero los unió justamente el contexto histórico. Sí, pues yo creo que Latinoamérica tenemos una historia muy común, obviamente, ¿no? Fuimos conquistados mayormente por España. Después viene la etapa de las independencias, y pues de encontrar esa identidad al final pues está complicado, ¿no? Verlo, o sea, yo la verdad es que de repente sí satanizo mucho como la cuestión del nacionalismo, pero si te pones a pensar también era la única vía, yo creo que para sobrevivir, para hacer funcionar este proyecto. Sí, el nacionalismo tiene dos caras, que es justamente el amor que se profesa hacia tu país, y tiene esas dos caras como todo es dual en nuestro ser. También tiene un lado positivo que fomenta justo el protegernos, el cobijarnos a nosotros mismos, pero tiene esta parte, la otra, que pues en algún otro episodio nos mencionarás, el fascismo, por ejemplo, el nazismo, que es también una versión ultranacionalista, entonces ya se vuelve radical. Justamente. Entonces vamos a pasar a una dinámica. Okay. Se llama presente o pasado. Muy bien. Tú básicamente nos vas a decir si es pasado, el beso en la boca es cosa del pasado, o presente. Gente inventando información falsa y generando caos. Pasado. O sea, desde siempre. Pues las fake news, ¿no? El que tiene la narrativa tiene el poder. Entonces, justamente hace unos minutos platicábamos de esta situación, ¿no? Antes había la imprenta, se hacían periódicos, etcétera, pero también teníamos otro tipo de recursos, o sea, se pasaba la voz de boca en boca, y pues el teléfono descompuesto, tú sabes. Sí. Entonces eso es algo que viene desde hace mucho tiempo. Grupos peleándose por diferencia de ideas. También, súper pasado. Modas milagrosas en salud, que todos siguen a pesar de que puede ser que les haga daño. Pasado también. Desde el pasado lo tenemos. Sí. O sea, tal vez no un pasado de hace siglos, pero pues bueno, tú sabes que la cultura de la dieta viene desde hace muchos años. Entonces, ahí podemos meter desde, por ejemplo, Sisi, que era un personaje que ya tenía su dieta muy estricta y que tenía vigorexia, que es la adicción al ejercicio excesivo, por ejemplo. Sí, y los jugos mágicos, ¿no? Que vienen yo creo que desde las abuelitas, etcétera. Estas dietas, sí, que entra perfecto ahí, ¿eh?
Y dice, ahora es un efecto dominó, Ok. como lo que estábamos haciendo, pero vas a decir como, ¿qué pasó aquí? Y cómo se ve actualmente esta consecuencia, como causa-consecuencia. Tráfico. El tráfico, pues ya lo dijimos. Siguiente. Aumento de violencia. Ay, pues es que la desigualdad. La desigualdad social. La desigualdad social, sí. Desconfianza en el gobierno. Ay, no sé cómo traducir eso. Pues de que se rompe la promesa, ¿no? Después de la campaña y eso, ahí viene la Después de las desconfianza. mochilas, las playeras y las promesas, cuando no se cumple algo. Después de las promesas rotas, sí. Viralidad en redes. Viralidad en redes. No, esa no sé. Puede ser la raíz histórica, puede ser hace poquito, no sé, en Pues 2010, sí. por ejemplo, y ahorita. Es que antes, o sea, en el 2010, porque la verdad es que yo sí consumo muchas redes sociales. Desde que empezaron, 2009, o sea, yo era un moco. Pero la viralidad era diferente, Ale. Era muy diferente. Porque había hasta incluso espacios de tiempo en los que te quedabas sin ver contenido porque pues estaba creando, ¿no? Ahora es todo tan rápido y tan inmediato que lo viral hasta es fugaz. O sea, dura en tu memoria unos segundos, yo creo, también. O días, no sé. Yo creo que es muy reciente, como desde la pandemia, se me hace. Pero si hay un efecto dominó social, Sí. si hay consecuencias como en ese sentido. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué nos puedes dejar de mensaje final? Pues que si tienen la oportunidad de buscar algunos creadores de contenido que hagan historia desde otro ámbito, hay un buen de gente que, pues, o si es historiadora de nicho o que han estudiado también algunas carreras sociales, que les gusta mucho y le han dado otro enfoque, háganlo, porque de verdad que hay datitos curiosos que de repente nos perdemos y lo más importante, ¿no? Nos sirve mucho para conocer la temática actual, o sea, los conflictos que tenemos ahorita en el país incluso. Vienen desde un trasfondo de hace unos cientos de años, entonces esa es mi recomendación. Aprovecharlas al 100%. Sí, y pues tampoco o sea, bueno, ahorita que hablamos de la viralidad, TikTok, por ejemplo, te da un formato muy sencillo, ¿no? Pues si quieres ver un video, pues creo que lo máximo son 10 minutos del TikTok, pero la mayoría son 2, 3 minutitos y sin problema. Ya si te quieres ir a un formato más extendido, pues ahí está. YouTube, exactamente. Claro que sí. La nueva biblioteca. Sí. ¿Dónde te podemos contactar? Muy bien. Pues en Facebook estoy como Atsiri Jurado Báez. Ahí están mis redes. Es mi red principal, se podría decir. Y pues por ahí podría ser. Sí. Hay que seguir a través de Facebook por si necesitan algún tipo de guía, por ejemplo, para el rezago educativo, me decías, o también proyectos culturales donde pueden canalizarse aquí contigo, ¿verdad? Sí. Anótenos también en los comentarios, tengan la confianza de ponernos si quieren chismecito histórico, a lo mejor algunas cápsulas de, por ejemplo, algo muy específico, o una lista de, como dices, curiosidades de la historia que nadie conoce y que se ven ahorita y nadie las nota. También, ¿qué pasaje de la historia a ti te gustó? Entonces tú ponlo aquí y nosotros también te estaremos comentando. Recuerda que gracias a TXTV tenemos este espacio donde tú siempre serás bienvenido o bienvenida. Te recomiendo activar la campanita y acordarte de mis redes sociales en Facebook, TikTok y YouTube. SIC Erendira Juárez, el teléfono 442-281-9464. Mitzi, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Esperamos que te vengas para la segunda parte. Esperamos muchos comentarios para que te vengas mucho. Sí, no, amiga, muchísimas gracias por invitarme. Cualquier cosa, pues ahí lo escriben y a ver si nos vemos próximamente. Muchísimas gracias. Un abracito, cuídense, bye.